Estos hombres son los únicos que siguen viendo a España así. Como un paraíso. Mientras que las desdichadas empresas del IBEX se tienen que ir a lugares como Belice, Suiza o las Seychelles para poder esquivar a Hacienda, la Iglesia no tiene que salir de casa. Pero es que ese paraíso además está legitimado por el propio poder político. No pagan impuestos por sus edificios, ni por sus jardines, ni por sus huertos, ni por las actividades comerciales que hagan, salvo el IVA, desde hace 3 años. Tienen exención de todos los impuestos inmobiliarios. Impuestos sociales, impuesto de patrimonio, impuesto de obras, etc. Que además, curiosamente, los obispos creen que son derechos. Ellos son absolutamente intocables, ¿no? Pero se ha abierto la brecha y lo ha hecho por la vía de los metros cuadrados. Un pequeño pueblo de Álava, Alegría, ha sido el primer ayuntamiento en pedir oficialmente que la Iglesia pague el IBI. Que ha pedido formalmente que la Iglesia pague el impuesto de bienes inmuebles por sus numerosas propiedades. Pero se equivoca quien piensa que la tajada grande de ese impuesto está en cobrarle a los obispos por sus templos o por sus centros de ayuda a los pobres, porque el grueso de las propiedades de la Iglesia es vivienda. La jerarquía católica nunca ha querido hacer una estimación pública de cuántas propiedades tiene, pero lo que es innegable es que la Iglesia está funcionando como una gran agencia inmobiliaria, especializada en alquiler, y la magnitud de eso se está empezando a calibrar ahora. Es que la Iglesia Católica estamos descubriendo que además tiene muchos pisos que alquila, por lo cual no paga IBI, muchísimos pisos. Esos pisos que hay en el centro de Madrid, en Madrid y los Austrias, que son propiedad del Arzobispado de Madrid y que se están utilizando para ser alquilados a particulares, pues evidentemente ahí sí que pagaría IBI. La carísima zona de los Austrias es un vivero de construcciones donadas a congregaciones religiosas. Esos pisos, a menudo de lujo, se están alquilando a particulares. El negocio es redondo. La Iglesia los recibe donados y no paga el impuesto de sucesiones. Después los alquila, pero es el único arrendador de España que no tiene que pagar el IBI. Y por esa vía se calcula que el Estado deja de ingresar entre 1.000 y 2.500 millones de euros al año. Pero este es solo el comienzo de los privilegios, porque entre lo que no recaudan y lo que se gastan, las arcas públicas pierden al año 11.000 millones de euros en la Iglesia. Pagan el sueldo de los capellanes del ejército, de los hospitales y de los cuarteles, como si fuesen funcionarios. También el de los 81.000 docentes de la enseñanza religiosa concertada, que obtiene subvenciones que superan los 3.500 millones de euros, una cifra superior a la del recorte a la educación pública que se acaba de aprobar. Es el único sitio en donde se financia al 100% una determinada escuela con ideario propio, en este caso católico. Que a la inmensa mayoría de los ciudadanos les gustaría tener un colegio público en su barrio, y lo que tienen es un centro religioso. Entre esos colegios subvencionados hay algunos como este, el Torrevelo, en Cantabria. En su página web afirma que educar a niños y a niñas en la misma clase es una consecuencia de los movimientos feministas igualitaristas nacidos en la Revolución del 68. Pero que es un error, porque hay una diferente estructura y funcionamiento entre ambos cerebros, provocada por los estrógenos en las mujeres y la testosterona en los varones. Y por eso es mejor enseñarles la tabla de multiplicar por separado. ¿Que vaya tanto dinero público a eso o a esto? ¡Esa es la juventud del Papa! Que costó 50 millones de euros, además de una deducción fiscal del 90% para sus patrocinadores, hace pensar que este Estado, en realidad, está lejos de ser como se dice. Es que estamos en un Estado aconfesional. Un Estado aconfesional y un Estado laico. Una visión laica y en actitud laica, porque eso es democracia. Y estos son los hechos. El PSOE de Zapatero no toca el concordato, le sube la asignación por IRPF a la Iglesia y tampoco abre el melón del IBI. Pues decir, podrían haberlo hecho tanto cuando gobernaba Felipe González como cuando gobernaba Zapatero. Y no lo han hecho. No sé si es más una cuestión populista que realmente efectiva. Ofensiva laicista del gobierno ante la legislatura.
Exacto, los obispos pasaron en ese tiempo de cargar con una cruz a adorar a una X. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. No pagarás más. Programa por tantos. Se les sube la asignación del 0,52 al 0,7%. Dicho así, parece que la Iglesia destina ese dinero a ayudar a los pobres, pero no. Cuando se marca su casilla en la declaración de la renta, se está pagando los sueldos de los obispos y de los sacerdotes. La asignación de Cáritas, por ejemplo, sale de fines sociales, como la del resto de ONGs. Nos gustaría a muchos creyentes que la Iglesia Católica Española, en esta etapa de crisis, hubiera sido capaz de renunciar a ese tanto por ciento que se le está quitando a todo españolito en favor de la gente que lo está pasando peor. Estoy esperando que se vendan fincas o se vendan alguna casa o se venda algo para dar de comer a la gente, es decir, ¿por qué no lo vamos a hacer? Nos hemos llenado de tantos bienes que claro, que es que nos dan problemas que nos distancian del Evangelio, ¿no? Nosotros preferimos una iglesia más austera, que se ajuste más a la iglesia de los pobres, que debemos ser, ¿no? No creo que el prescindir de esos bienes haga más efectiva la ayuda social de la Iglesia aquí en España y en el mundo, porque es la primera institución en el mundo a la hora de acción social, de ayuda social. En estos momentos de crisis a muchos cristianos y cristianas nos duele y nos indigna el silencio de los poderes eclesiásticos. El reparto es un absurdo, una utopía comunista que no conduce a nada. Primero es el culto y después viene el pan. Todo el tiempo un discurso de moral, represión. Es importante, a nuestro juicio, que la Iglesia dé una realidad del siglo XXI, ¿no? Y que se acerque a los problemas reales de la gente. Una postura de ayudar a las personas, que es de lo que se trata, de solucionar los problemas. Hay que estar en la política, pero ¿en qué tipo de política? ¿Una política liberadora? Una política a favor de los más pobres, de los más necesitados, de los más marginados, ¿no? La financiación de la Iglesia, yo creo que hay que ir ya hacia un momento en que sea financiada por los propios cristianos, por los propios miembros de la Iglesia. Si la Iglesia viviese la realidad de los pobres desde los pobres, todos estos conflictos seguramente estarían ahorrados, ¿no? Porque es necesario apartarse de la codicia, del enriquecimiento rápido, de la acumulación de bienes. A un lado, el desprendimiento de bienes, al otro, el acopio. El obispo de Cádiz quiere que la Iglesia recupere el diezmo. Esto. La costumbre antiquísima de contribuir con los diezmos y primicias a sostener las necesidades de la Iglesia y de la caridad con los pobres. Si queremos ser coherentes y dar testimonio, tenemos que ser mucho más austeros y más acorde con lo que predicamos, ¿no? Predicar están predicando, pero con las inmatriculaciones. ¿Qué son las inmatriculaciones? El concepto es tan arcaico que tenemos que retroceder a etapas oscuras para entenderlo. 1946, el Estado es confesional, muy confesional. A Franco se le ocurre que la Iglesia pueda poner a su nombre bienes que no están registrados, y la idea se celebra ampliamente. Pero el boom llega con el siguiente cambio de ley. 1998, el Estado es aconfesional, pero tiene sus gustos, y Aznar modifica la ley para que los obispos puedan ejercer como notarios. Consecuencia, ponen a su nombre lo que quieren, y la Iglesia se adueña de lo que pilla. Hermanos, hermanas. Con el uno, la mezquita de Córdoba. La propiedad es de la Iglesia, aunque el Estado es el que paga el mantenimiento. La cuestión del patrimonio es muy curiosa, la paga el Estado y luego es la Iglesia la que cobra la entrada para que en algunos sitios las personas que van pues dejen su dinero también allí. Siguiente. La iglesia Fortaleza de Javea. Durante siglos este monumento gótico tardío ha pertenecido a la ciudad. Pero en el verano de 2009, y sin previo aviso, el ayuntamiento se entera de que el edificio ya no es suyo. Amanecimos un día con que aquello que pensábamos que era nuestro, resulta que ya no era nuestro. Ya no era del pueblo de Xàbia, según la Iglesia era del pueblo de Dios. Que aunque pueda ser legal a priori, es totalmente injusto y es de todas un acto de mala fe. Esta era la iglesia de Gualda, en Guadalajara. Esta ermita y esta otra también eran del pueblo, igual que este terreno de 8.000 hectáreas, y hasta el cementerio.
Decimos que eran, porque ahora pertenecen al obispado de Sigüenza. El pueblo lo denunció, pero lleva 2 juicios perdidos. Puedo entender que los edificios de culto se los pueda inmatricular, pero 8.000 y pico metros de una parcela, que es una zona de recreo, de barbacoas y tal, que es que no es nada de la iglesia, también se la hayan quedado, pues yo intentaré recuperar lo que creo que es del pueblo, pues mientras esté de alcaldesa y mientras pueda, vamos, porque es que creo que es patrimonio histórico y cultural de un pueblo. En Aoiz, Navarra, los prelados son propietarios de esta iglesia y de este garaje. Su culto religioso consiste en guardar algunas imágenes de Semana Santa. Guardaba ahí, pues eso, cosas de la iglesia y cosas así, como una camioneta para hacer algunos viajes con la comuna. Que la ley debería cambiar para que la iglesia no se pueda apropiar ni de lo que es suyo porque no es suyo, supuestamente es de todos los feligreses, ni de lo que no es suyo en realidad y lo hace suyo. En Undiano, también en Navarra, esta casa y este huerto pertenecen a la diócesis de Pamplona. Se inmatricularon como casa del cura, pero la iglesia solo lo ha utilizado para alquilárselo a particulares. Siempre ha estado alquilada para familias. Es decir, hace muchos años se alquilaba para el mes de agosto, para que vendría una familia a disfrutar de la casa el mes de agosto solo. Y es que además sabemos que se está cobrando por los 2 lados, tanto por la casa, un alquiler, y por el huerto. En Cajasur, la caja de los obispos, la relación iglesia-ladrillo tocó máximos. En pérdidas. Después de unas cuantas inversiones faraónicas, la caja ha tenido que ser intervenida por el Banco de España. Y llegamos al terreno de los pelotazos. El arzobispo de Valencia vendió un solar que le habían donado para hacer un templo. Hoy, en vez de templo, está este bloque de viviendas. El obispo de Valladolid tenía una fundación para niños sordos. Vendió el terreno para construir un parking. Este parking. También está el milagro de las recalificaciones, que obligó al obispo de Ávila a vender un terreno donado por 19 millones de euros. Y se hizo un polígono. Dios no dijo nada de la elusión fiscal, así que la iglesia la utiliza para sus negocios en la bolsa. Ha tenido 3 SICAV, que son la trampa legal para tributar al 1% lo que tendría que tributarse al 35%, y por ahí canaliza sus inversiones en bolsa, donde ha tenido de todo, aunque sea pecado, como su inversión en Pfizer, la empresa americana de las famosas pastillas azules que elevan al cielo de los orgasmos. I used to be a cowboy. Firm. Y también ha invertido la iglesia en este anticonceptivo para mujeres. Aunque el colmo de la disociación entre moral y economía se lo lleva el Vaticano, que llegó a invertir en una rentable editorial especializada en porno alemán.